Capítulo 4. Martes por la tarde. Más sobre la conciencia y el karma. Coloquio. Pregunta. Las personas a las que les ha sido negado el sentido de la apreciación de sí mismas parecen beneficiarse al obtener una identidad propia a través de la terapia, los grupos de apoyo y el adiestramiento de la afirmación personal. ¿Acaso estos métodos terapéuticos incrementan la ilusión y el sufrimiento a pesar de aparentar lo contrario? ¿Cómo pueden reconciliarse la necesidad de un poder e integridad personales con el principio espiritual de la ausencia de entidad propia? ¿Cómo evitar en nuestra práctica los estados de orgullo ante el logro y la depresión ante la desintegración del ego? Respuesta. Esta pregunta surge al no comprender bien el hecho de que la entidad, la persona, se afirma en realidad como convencionalmente existente. Tenemos dos clases de actitudes elevadas. La primera es una actitud elevada o convencida correctamente razonada que provee una base razonable, un estado de ánimo definitivamente necesario. La segunda es una actitud elevada u orgullosa, basada en conceptos erróneos. Es el orgullo. No obstante, si nos involucramos en una práctica y experimentamos su impresión o resultado verdaderos, es adecuado sentirse orgulloso de ello en el sentido de regocijarse. Shantideva menciona varios tipos de actitudes elevadas en su Realizando las acciones del Bodhisattva. Una de ellas es tener el coraje de pensar que eres capaz de hacer lo que otros no pueden. Esto es fuerza de voluntad, no orgullo, y no se encuentra en contradicción con adoptar ante los demás una actitud humilde o inferior. Por ejemplo, la segunda de las 8 estrofas sobre el adiestramiento de la mente habla de la necesidad de tomar la posición inferior al encontrarse ante cualquier persona. Siempre que me reúna con otros, aprenderé, a pesar que soy inferior a todos, y respetuosamente considerar a los demás como supremos, desde lo más profundo de mi corazón. Los modos del pensamiento del orgullo y del pensamiento del coraje son enteramente diferentes. La depresión causada por la desintegración del ego surge probablemente ante la incapacidad de afirmar un yo que existe convencionalmente. Aún así, cuando desarrollamos cierta comprensión de la vacuidad, adquirimos una percepción del yo distinta a la que estábamos acostumbrados previamente. Normalmente, sentimos que el yo es algo sólido, realmente independiente y muy contundente. Esta sensación desaparece, pero, al mismo tiempo, existe una percepción de un mero yo que acumula karma y ejecuta acciones. Esta percepción del yo no es en absoluto una fuente de depresión. Si resulta difícil aceptar un yo meramente nominal, así como una causa y efecto de las acciones meramente nominales, si se llega al punto donde la afirmación de la ausencia de entidad propia impide mantener la originación dependiente, entonces sería mejor sostener esta originación y abandonar la ausencia de entidad propia. Efectivamente, existen muchos niveles de comprensión referentes a la ausencia de entidad propia, y Buda, impulsado por su gran habilidad en el método, enseñó numerosas escuelas de aserción que proponen niveles burdos de la ausencia de entidad propia para aquellos que son temporalmente incapaces de entender los niveles más sutiles. No se trata de considerarlo adecuado únicamente cuando podemos acceder inmediatamente al nivel más elevado y, en su defecto, descartar cualquier otro intento considerándolo inadecuado, sino que debemos proceder paso a paso con aquello que corresponda a nuestro nivel mental. Entre la vacuidad y la originación dependiente, debemos dar prioridad a esta última. Pregunta.
Usted dijo ayer que algunos objetos de conocimiento no son comprensibles a través de una investigación usual, como aquellos para los cuales necesitaríamos de la inferencia por medio de la credibilidad. ¿Cómo podemos determinar que la entidad que estamos buscando de un modo analítico no es un objeto que existe en realidad, sino que simplemente no se puede hallar por medio de los análisis habituales por ser, quizá, demasiado sutil? Respuesta. Ayer hablábamos de los tres tipos de inferencia. Inferencia por el poder del hecho, por reputación y por credibilidad. Con relación a ellos, necesitamos conocer los tres tipos de objetos de comprensión: objetos manifiestos, ligeramente ocultos y muy ocultos. Para los objetos manifiestos no son necesarias las pruebas lógicas, como es el caso del color de las paredes de esta habitación, las cuales pueden ser experimentadas mediante la percepción directa. Pero los fenómenos ligeramente ocultos o ligeramente no obvios precisan ser inferidos dependiendo del razonamiento que actúa a través del poder del hecho. Por ejemplo, la vacuidad es un objeto ligeramente oculto que es accesible al análisis razonado. No obstante, la entidad o la persona pertenecería a la clase de los objetos manifiestos. Por ejemplo, cuando pensamos «tengo calor» o «estoy enfermo», no es necesario utilizar el análisis razonado por inferir la existencia del yo, por lo cual es un fenómeno manifiesto. La división de los objetos en estos tres tipos de objetos de comprensión se encuentra dentro del contexto de la cognición válida convencional, ya que, del mismo modo que cuando investigamos con el razonamiento que analiza lo último no hallamos la persona o entidad, tampoco hallaremos ninguno de los fenómenos restantes. La propia vacuidad no puede ser hallada. Esto no tiene nada que ver con que el objeto analizado sea manifiesto, ligeramente oculto o muy oculto, pero tiene que ver con el modo de análisis. Estamos analizando si el objeto está establecido de modo definitivo o no, si está verdaderamente establecido o no, si está establecido inherentemente o no. Respecto a los objetos muy ocultos, se trata de fenómenos como las exposiciones muy sutiles acerca de acciones particulares y de sus efectos exactos. ¿De qué modo podemos experimentar los fenómenos ocultos? Aquí debemos confiar en un tercer factor. Por ejemplo, las personas que se encuentran en esta habitación son todas fenómenos manifiestos. No precisamos de ningún razonamiento para darnos cuenta de su existencia. Sin embargo, cuando investigamos si hay alguien al otro lado del muro, buscamos un signo de una persona que se encuentre allí, como comprobar si alguien está hablando o si circulan coches, ya que no pasaría ninguno a menos que allí hubiera alguna persona. Además, si nos preguntáramos si al otro lado de la pared, en el lado oeste, está creciendo una flor, no habría manera de examinar la cuestión desde aquí. Así pues, como técnica utilizable, debemos depender de la palabra de alguien que ha visto si allí hay flores o no. Ahora bien, si tenemos que confiar en la palabra de alguien, deberemos comprobar si esa persona miente normalmente o no, o si existe alguna razón por la cual podría mentir en esa ocasión. Si, una vez realizado el análisis, determinamos que la persona no mentiría, sino que diría la verdad, entonces lo que dijera sobre esa cuestión sería de confianza. Siguiendo esta línea, podemos llegar a la conclusión de que la palabra de la persona respecto a este punto es válida, por lo cual podemos confiar en lo que dice. Debemos examinar si la palabra de esta persona puede ser considerada como válida o no. Si ayer afirmaba la existencia de una flor al otro lado del muro y hoy nos dice que no existe tal flor, veríamos que lo que dijo anteriormente y lo que ha dicho hoy se hallan en contradicción.
De modo similar, un tema como el de la manifestación sutil de los efectos exactos de una acción particular, karma, no es algo que podamos determinar mediante un razonamiento habitual. Debemos confiar en una persona que tenga experiencia sobre estos hechos. Así pues, hemos de examinar si la persona tiene alguna razón para mentir respecto a este tema y si existen contradicciones explícitas o implícitas al respecto entre las primeras afirmaciones y las últimas. Mediante este examen, podemos determinar que lo que la persona dice sobre el tema es de confianza. Por ejemplo, el conocimiento de nuestra fecha y lugar de nacimiento no se obtiene a través del razonamiento, sino que depende de la palabra de nuestra madre. Nosotros hablamos de nuestra fecha y lugar de nacimiento basándonos en lo que ella dijo. Yo puedo calcular que tengo menos de 60 años observando a las personas de 60 años y comparando sus rostros con el mío como si se reflejara en un espejo. Puedo ver que no represento a una persona de 60 años, pero no tengo posibilidad de saber con exactitud la hora, fecha, mes y año de mi nacimiento. Nunca podría llegar a calcularlo por mí mismo, por lo cual debo confiar en algún otro factor. Este tipo de situación en el que debemos confiar en la palabra de otra persona ocurre frecuentemente en nuestra vida diaria. Entre los tres tipos de objetos de comprensión, los objetos manifiestos son los que se conocen sin depender de ningún razonamiento, ya que verifican mediante la percepción directa. Los objetos ligeramente ocultos son aquellos que se conocen a través de la inferencia mediante el poder de los hechos, es decir, el razonamiento lógico habitual. Los objetos muy ocultos no pueden ser conocidos por medio del proceso usual de pruebas. Únicamente podemos conocerlos a través de un proceso que implica la dependencia de la palabra de otro, llamado inferencia mediante la credibilidad. Para poder comprender un objeto muy oculto, inaccesible a nuestra percepción directa e inferencia habitual, debemos confiar en las escrituras. Pero tener un elevado concepto de las escrituras no es suficiente, como dije anteriormente. Debemos establecer como válida la propia escritura mediante un gran número de análisis. En este sentido, Dharmakirti explica detalladamente el significado de la expresión de alabanza a Buda que se encuentra al comienzo del Compendio de la Cognición Válida de Dignaga. En el segundo capítulo, en su comentario sobre el Compendio de la Cognición Válida de Dignaga, Dharmakirti establece que Buda es una persona válida o de confianza, demostrando que la palabra de Buda, sus enseñanzas, son incontrovertibles. Este modo de proceder coincide con la primera dependencia, no depender de la persona, sino de la doctrina. Respecto a las escrituras, algunas de ellas se refieren a los medios para lograr un tipo de vida superior dentro de la existencia cíclica, alto estatus, y otras tratan del logro de la liberación de la existencia cíclica y el logro de la omnisciencia, la bondad definitiva. Como dice Dharmakirti en su comentario sobre el compendio de la condición válida de Dignaga, dado que ha sido establecido por inferencia a través del poder del hecho que la palabra de Buda no es errónea respecto al significado principal, las cuatro verdades nobles, por similitud, la palabra de Buda puede ser inferida como equívoca respecto a los demás, es decir, también los temas muy ocultos. Podemos establecer que las enseñanzas de Buda son incontrovertibles respecto a la bondad definitiva y a los modos de alcanzarla utilizando la inferencia, la cual, a través del poder de los hechos, demuestra que sus enseñanzas de las cuatro verdades nobles son incontrovertibles. A partir de esta base podemos inferir que su palabra respecto a otros temas menos accesibles es también incontrovertible. Del mismo modo, Aryadeva, en sus 400 estrofas sobre las acciones yógicas de los bodhisattvas, dice: aquel que haya generado dudas acerca de
las afirmaciones de la palabra de Buda concernientes a los temas ocultos, es decir, oscuros, creerá que únicamente Buda es omnisciente, al basarse en su propia enseñanza de la vacuidad. Una persona que dude de las enseñanzas de Buda referentes a los temas ocultos o no manifiestos debe adquirir la convicción respecto a esas otras enseñanzas que no son accesibles a tal inferencia dependiendo del análisis de las enseñanzas. Mediante este tipo de análisis demostramos la validez de las escrituras que se refieren a temas muy oscuros. Esta actuación analítica se llama inferencia por credibilidad, en la cual no se trata de aceptar inmediatamente una escritura, sino de analizarla haciendo uso del razonamiento. Pregunta: ¿dónde se encuentra la conciencia mientras dormimos o soñamos? Respuesta: al dormir se absorben las 5 conciencias sensoriales, pero no totalmente, ya que si alguien nos arañara la mano, nos despertaríamos. En cualquier caso, se tornan más sutiles. En general, consideramos que la conciencia mora en el corazón, pero no en ese órgano que late al que nos referimos, sino a un centro nervioso o canal que se encuentra en el área del corazón. En los textos mántricos se describen los centros nerviosos emplazándolos en el centro del cuerpo, pero estas descripciones tienen como finalidad la meditación, y no tienen por qué coincidir con el hecho real en cuanto a su localización exacta. No obstante, cuando meditamos de acuerdo con estas instrucciones, obtenemos resultados definitivos como la generación del calor y la cesación de los conceptos. El centro del corazón se forma exactamente en el lugar donde la conciencia entra en el óvulo fecundado, y después, al morir, la conciencia más sutil abandona el cuerpo por ese mismo punto. El Tantra de Kalachakra expone un sistema de 4 gotas que sirven como base de las conciencias sutiles en las que se encuentran varios tipos de predisposiciones. En esta exposición, la gota de la frente genera el estado de vigilia, la gota de la garganta genera el estado del sueño, la gota del corazón genera el estado del sueño profundo y la gota del ombligo genera el estado de gozo llamado el cuarto estado. De este modo, se explica que cuando estamos profundamente dormidos, las energías internas, o vientos, y la conciencia se reúnen principalmente en el centro del corazón, y cuando soñamos, se reúnen en el centro de la garganta. Por tanto, si un yogi que practica el mantra desea hacer surgir la clara luz del estado del sueño, imaginará que los vientos y las conciencias se reúnen en el centro del corazón del cuerpo del sueño, por lo cual resulta posible detener los sueños y manifestar la clara luz. Así pues, respecto al dormir y al sueño, existe una conexión entre los centros del corazón y la garganta. Pregunta: ¿de qué modo debemos entender las enseñanzas budistas referentes al estado intermedio entre vidas y el renacimiento? ¿Literal o metafóricamente? Respuesta: literalmente. Pregunta: ¿la experiencia de la muerte se encuentra de algún modo influida por su naturaleza, como en los casos en que la muerte es causada por la enfermedad, el suicidio, el asesinato o la vejez? Respuesta: si morimos por accidente, en un accidente de tráfico, por ejemplo, experimentamos 8 niveles de disolución de la conciencia, pero estos ocurren muy rápidamente. Si una persona muere después de una grave y prolongada enfermedad en la cual los constituyentes del cuerpo se han consumido y éste se ha tornado extremadamente débil, experimenta también los estadios de disolución, pero estos no aparecen con claridad, son poco precisos. Por esta razón, uno realiza la práctica de la transferencia de la conciencia, si es capaz de ello, antes de que el cuerpo se haya debilitado demasiado. No obstante, esta práctica debe ser llevada a cabo únicamente cuando se han percibido los signos definitivos de la muerte y se han aplicado las técnicas para detener el proceso de la muerte sin que ello haya dado resultado,
En su defecto, caería en la falta de cometer suicidio. Pero continuemos con nuestro tema. Las mentes y los factores mentales. La conciencia puede dividirse también en mentes primarias y factores mentales. Algunos eruditos explican que las mentes primarias distinguen la entidad del objeto y que los factores mentales perciben las características particulares del objeto. Los distintos sistemas budistas poseen diferentes interpretaciones respecto al número de conciencias. Un sistema afirma una conciencia única, mental, y lo ilustra proporcionándonos un bonito ejemplo. Un mono situado en el interior de una casa va de una ventana a otra, por lo cual, para alguien que se encuentre fuera de la casa, puede parecer que hay muchos monos. Del mismo modo, esta conciencia única opera mediante los distintos órganos de los sentidos. Por ello parece que existan muchas, pero en realidad solo es una. Sin embargo, esta es una posición extrema que afirma demasiado pocas conciencias. Otro sistema, la escuela de solamente, que sigue las escrituras, además de las 6 conciencias clásicas, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y conciencia mental, afirma 2 conciencias más. Una mente que es la base de todo y una mente aflictiva. La razón principal para proponer una mente que es la base de todo es un deseo de proponer algo que pueda ser hallado, como la persona cuando la buscamos analíticamente entre sus bases de designación. Cualquier sistema que afirme una mente que es la base de todo no acepta los objetos externos. Los objetos aprendidos aparecen como entidades externas separadas de la conciencia que los percibe, pero en realidad no son así, sino que pertenecen a la naturaleza o entidad de la mente. Por otra parte, en el sistema del erudito indio Paramartha existe una novena conciencia adicional llamada la mente sin mancha. Estas aserciones acerca de las 8 y las 9 conciencias son extremas por ser excesivas, mientras que la aserción de 6 se encuentra en el centro, ni muy pocas ni demasiadas. Estas 6 conciencias son las de los 5 sentidos más la conciencia mental. Los factores mentales. Según la identificación explícita del Compendio del Conocimiento Manifiesto de Asanga, existen 51 factores mentales, 5 factores siempre presentes, 5 determinantes, 11 virtuosos, 6 aflicciones básicas, 20 secundarias y 4 factores variables. Los 5 primeros factores acompañan a cada una de las conciencias, por lo cual se les llama factores mentales siempre presentes. Son 1. Sensación. Consta de las sensaciones placenteras, de dolor y neutrales. En este contexto, la sensación no es el objeto experimentado, sino la conciencia que siente. 2. Discernimiento. Es la discriminación de los objetos como esto es esto y aquello es lo otro. 3. Intención o atención. Mueve la mente hacia el objetivo. 4. Ocupación mental. Es el factor que lleva el objeto a la mente. Y 5. Contacto. Distingue los objetos como atractivos, desagradables o neutros. En la exposición de los 5 agregados físicos y mentales, solo 2 de los 51 factores mentales se consideran como agregados separados: sensación y discernimiento. Esto ocurre porque, tal como menciona Vasubandhu en su Tesoro del Conocimiento Manifiesto, actuamos motivados por el deseo de experimentar sensaciones placenteras
y de no experimentar sensaciones de dolor. Y también los discernimientos. Esto es esto y no aquello. Aquello es mío y no tuyo. Sirven de base para todos los debates entre los sistemas. Por estas razones, las sensaciones y los discernimientos se cuentan separadamente dentro de los 5 agregados físicos y mentales. En el Tesoro del Conocimiento Manifiesto de Vasubandhu encontramos explicaciones muy claras respecto a los 5 agregados, las 12 esferas sensoriales y los 18 constituyentes. El siguiente grupo de factores mentales se conoce como factores mentales determinantes porque tratan con datos específicos de los objetos. Son 1. Aspiración. La búsqueda del objeto. 2. Apreciación. El objeto que sostiene un objeto tal como ha sido verificado. 3. Memoria. Sostener el objeto en la mente. 4. Concentración. La unidireccionalidad de la mente. Ello no se refiere a la gran estabilización meditativa, sino al pequeño factor de la unidireccionalidad o estabilidad mental de la que disponemos en estos momentos. Y 5. Conocimiento, que analiza el objeto. El siguiente grupo son los 11 factores mentales virtuosos. 1. Fe. 2. Dignidad. Provoca la anulación del comportamiento inadecuado mediante el pensamiento de que no sería correcto hacerlo desde el punto de vista de uno mismo. 3. Consideración por los demás. Ocasiona la anulación del comportamiento inadecuado debido al interés por lo que los demás puedan pensar. 4. No apego. Percibe el deseo como erróneo. Por ello, evita el apego deliberadamente. 5. No odio. Percibe el odio como erróneo, por lo cual lo evita deliberadamente. 6. No ignorancia. Percibe la ignorancia como errónea, por lo cual la evita deliberadamente. 7. Esfuerzo. El entusiasmo por la virtud. 8. Flexibilidad. La habilidad física y mental provocada a desarrollar la estabilización meditativa. 9. Vigilancia. El autoexamen o autoanálisis es muy importante en la práctica diaria. 10. Ecuanimidad. Y 11. No violencia. Estos 11 factores mentales son virtuosos porque lo son por sus propias entidades. A continuación, tenemos las 6 aflicciones básicas. 1. Deseo. El apego por los objetos internos o externos. 2. Odio. El odio que surge al observar cualquiera de las 9 fuentes de generación de la intención dañina. ¿Cuáles son estas 9 fuentes? Alguien que se ha dañado a sí mismo, se está dañando a sí mismo o se dañará a sí mismo. O alguien que ha dañado a un amigo, que está dañando a un amigo o que dañará a un amigo. O alguien que ha ayudado a un enemigo, está ayudando a un enemigo o ayudará a un enemigo. Estas son las 9 fuentes que provocan la actitud del enfado. 3. Orgullo. Existen 7 tipos de orgullo. El orgullo de pensar que existe un yo, inherentemente existente. El orgullo producido por una mente que se vanagloria de considerarse superior ante los seres inferiores. En otra versión, nos imaginamos superiores a otros que son en realidad iguales a nosotros. El orgullo de pensar que somos ligeramente inferiores a otros que de hecho son considerablemente superiores, como, por ejemplo, cuando nos engañamos diciendo, «Oh,
Yo tengo casi tanto conocimiento como este o aquel. El orgullo que supera al orgullo, en cuyo caso se trata de considerarnos superiores a la gente que es incluso superior a nosotros. El orgullo en que imaginamos tener poderes, como la clarividencia, de los que en realidad carecemos. Otra variación es pensar que hemos desarrollado poderes especiales cuando, en realidad, hemos sido poseídos por un espíritu, por ejemplo. 4. Ignorancia. En este contexto, se refiere a una conciencia que desconoce, la cual nos impide percibir el modo real de subsistencia de los objetos. Según Asanga, entre las conciencias que interpretan la verdad erróneamente y las que simplemente la desconocen, esta es una conciencia que simplemente no conoce la verdad. No obstante, según Dharmakirti y Chandrakirti, la ignorancia es una conciencia que interpreta la naturaleza de las cosas erróneamente. 5. Duda. Una interpretación sostiene que toda duda es necesariamente aflictiva, mientras que otra mantiene que no lo es necesariamente. Y 6. Visión perturbada. Es una mente analítica que ha llegado a una conclusión errónea, por lo cual es un conocedor aflictivo. Dado que las visiones perturbadas se dividen en 5 tipos, las aflicciones básicas pueden ser de 10 tipos: las 5 no visiones y las 5 visiones aflictivas. Estas últimas son: 1. La visión de los componentes transitorios como un yo y un mío inherentemente existentes. Es una cognición aflictiva que, al observar la desintegración de los componentes de los agregados físicos y mentales, concibe un yo y un mío inherentemente existentes. 2. La visión externa. Es una cognición aflictiva que, al observar el yo, que es concebido por la visión de los componentes transitorios, lo percibe como permanente, estable e inmutable, o como desconectado de la vida futura. Estas dos percepciones son la visión eternalista y la visión nihilista. 3. Concebir una visión errónea como suprema. Es una cognición aflictiva que, al observar la visión de los componentes transitorios como un yo y un mío inherentemente existentes, o la visión extrema, o la visión errónea, o los agregados físicos y mentales, dependiendo de los cuales surgen estas visiones, las considera como supremas. 4. Concebir la ética y modos de conducta erróneos como supremos. Es una cognición aflictiva que, observando los sistemas de ética o los modos de conducta, como aquellos en los que se nos instiga a comportarnos como perros u otros animales, o los agregados físicos y mentales, dependiendo de los cuales surgen, los considera como supremos. Y 5. La visión errónea. Es una cognición aflictiva que niega lo que existe realmente o adjudica una existencia a lo que no existe. En la lista de las 10 acciones no virtuosas, las visiones erróneas se refieren únicamente a la primera, pero en el contexto de las 5 visiones se incluyen las dos. Estas son las 5 visiones aflictivas que, junto con las 5 aflicciones de la no visión, componen lo que se llaman los 10 incrementadores de los estados aflictivos. Cuando las 5 visiones aflictivas son consideradas como una sola categoría, existen 6 incrementadores útiles de los estados aflictivos. A continuación, tenemos las 20 emociones aflictivas secundarias. 1. Ira. Surge del enfado. 2.
venganza. 3. Hipocresía. 4. Maledicencia. Es como la ira, pero relacionada con la palabra. 5. Envidia. 6. Avaricia. 7. Pretensión. Pretender tener ciertas cualidades que en realidad no se poseen. 8. Deshonestidad. Ocultar las propias faltas. 9. Autosuficiencia. Cuando la mente se vanagloria. 10. Crueldad. 11. Desvergüenza. La falta de conciencia. 12. Desconsideración por los demás. La falta de interés ante la opinión de los demás. 13. Aturdimiento. Permanecer oscurecido sin pensar en nada. 14. Agitación mental. Es la dispersión mental hacia un objeto de deseo. 15. Incredulidad. 16. Pereza. 17. Inconsciencia. 18. Olvido. 19. Indolencia. Y 20. Distracción. El siguiente grupo corresponde a los factores mentales variables, que varían según su contexto. 1. Dormir. Si la mente es positiva en el momento anterior a la acción de dormir, el factor de dormir también será virtuoso. Pero si en el momento anterior a la acción de dormir la mente es negativa, es decir, se encuentra ocupada en una actividad aflictiva, entonces el factor de dormir también es negativo. 2. Contrición. Es un factor de arrepentimiento. Si nos arrepentimos de haber realizado una acción virtuosa, tal constricción es negativa. Mientras que si nos arrepentimos de una acción negativa, la acción de contrición será virtuosa. 3. Investigación. Examinar los objetos de una manera general. Y 4. Análisis. Analizar los objetos de modo detallado. La investigación y el análisis son variables, ya que ambos son no virtuosos cuando surgen en el contexto de los objetos del deseo y el odio, por ejemplo, y son virtuosos cuando se realizan en relación a objetos virtuosos. Con ello concluimos la exposición de los 51 factores mentales según la descripción explícita del sistema de Asanga en su Compendio del Conocimiento Manifiesto. En ella no se incluyen todos los factores mentales, ya que existen otros muchos. Todos ellos son similares en cuanto que poseen la naturaleza de la conciencia, pero son designados separadamente desde el punto de vista de sus distintas funciones. Los niveles de conciencia. El sistema mantra expone la conciencia en términos de la densidad o sutilidad de sus propias entidades. Según este sistema, las 5 conciencias de los sentidos son burdas. Las 80 conciencias conceptuales son más sutiles. Entre las entidades de las 80 conciencias conceptuales existen numerosas variedades, en términos de virtud o no virtud, y muchos niveles de sutilidad dentro de esta categoría. ¿Qué son las 80 conciencias conceptuales? 33 poseen la naturaleza de la mente de la apariencia blanca intensa. 40 poseen la naturaleza de la mente del incremento del rojo intenso. Y 7 poseen la naturaleza de la mente del negro intenso próximo al logro. Estas 3 mentes, de la apariencia blanca intensa, del incremento rojo intenso y del negro intenso próximo al logro, así como la mente de la clara luz, son las conciencias más sutiles.
estas cuatro mentes se conocen también como las cuatro vacuidades. De este modo, se diferencian tres niveles de conciencia: burdo, las conciencias sensoriales; sutil, las 80 conciencias conceptuales; y muy sutil, las cuatro vacuidades. De entre estas últimas, la mente de la clara luz es la más sutil. Esta exposición no se realiza en términos de su función, como en el caso de los factores mentales, sino sobre la base del grado de sutilidad de sus propias entidades. Así concluye la exposición con respecto a la conciencia. La conciencia primaria es como un presidente o un primer ministro, y las demás son semejantes a los secretarios o ministros. Nuestra mente principal en sí es honesta y pura como un presidente muy honesto, pero en el nivel secundario tenemos muchos pensamientos buenos y malos, como el deseo, la autosuficiencia, la pretensión y la deshonestidad, que, al igual que un consejo de ministros o secretarios, aconsejan equivocadamente a la conciencia primaria. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En primer lugar, debemos identificar todos estos factores y, a continuación, diferenciar entre los que son buenos consejeros y los que pueden ser utilizados pero no son de confianza. Gradualmente deberemos recibir más consejo, más sugerencias y una mayor influencia del lado bueno, y de este modo mejorará la totalidad de nuestra actitud mental. Así pues, un practicante es un verdadero soldado de combate, un soldado que no lucha contra el enemigo externo, sino contra las fuerzas enemigas que se encuentran en nuestro interior, el enfado, el apego, etc. Estos son nuestros verdaderos enemigos. En el momento en que caemos bajo el dominio de estos pensamientos, acumulamos karma negativo y sufrimiento como resultado. Por tanto, debemos organizar el lado positivo de nuestra mente y ocuparnos en el combate, luchar verdaderamente utilizando nuestra sabiduría como munición y la meditación en un solo punto como arma. Un lanzaproyectiles. No podemos lanzar un proyectil con la mano, sin un vehículo de lanzamiento. Del mismo modo, si carecemos de una atención unidireccional, no podemos utilizar la sabiduría del modo apropiado. Así pues, necesitamos la sabiduría tanto como la meditación focalizada. Todo ello, a su vez, tiene como fundamento una conducta diaria positiva, una ética adecuada. Karma. ¿Cómo acumulamos karma mediante el poder de las emociones aflictivas? En pocas palabras, los karmas no virtuosos se acumulan por medio del deseo y del odio. La raíz del deseo y del odio es la ignorancia. Dado que la escuela de consecuencia está considerada como la principal por disponer de un mayor número de razonamientos, utilizaré su punto de vista para hablar de la ignorancia. Debido a que estamos condicionados desde la eternidad sin origen, hemos permanecido concibiendo los agregados físicos y mentales como inherentemente existentes. No importa qué fenómeno aparezca ante nosotros, nos adherimos a él como si fuera establecido inherentemente, establecido por derecho propio. Los agregados físicos y mentales aparecen como inherentemente existentes y nosotros nos adherimos a esta experiencia. Dentro de la división de los fenómenos en personas y demás, llamamos concepción de una entidad del fenómeno a la concepción de los agregados físicos y mentales como establecidos verdaderamente. Los agregados físicos y mentales son objetos de utilización, y el que los utiliza es el yo, que es designado dependiendo de los agregados físicos y mentales. Del mismo modo que concebimos estos agregados, dependiendo de los cuales se designa el yo, como inherentemente existentes, también concebimos que el yo designado dependiendo de ellos es inherentemente existente.
Como dice Dharmakirti en su comentario acerca del compendio de la cognición válida de Dignaga, cuando el yo existe, el otro se discrimina. Cuando se forma el yo y el otro, surge el apego y el enfado. Cuando surge una sensación de un yo que existe de un modo sólido, palpable y seguro, aparece la discriminación del otro. Al surgir un yo, surge también un tú, por lo cual emerge el apego por lo nuestro y el odio por lo del otro. Como dice Chandrakirti en su complemento al Tratado sobre el Medio de Naguyana. Homenaje a la compasión hacia los seres transmigrantes, impotentes como un cubo que vaga por un pozo, por adherirse inicialmente a una entidad propia, yo, y generar después apego por los objetos, esto es mío. Los seres transmigrantes conciben primero un yo verdaderamente existente, después, a partir de ello, conciben un mío verdaderamente existente. Por el poder de estos, los seres vagan en la existencia cíclica como un cubo que vaga, carente de poder, de arriba abajo en un pozo. Así pues, mientras no percibamos la naturaleza del fenómeno, concebimos el fenómeno como existente por derecho propio, inherente, con lo cual generamos apego y odio y acumulamos karma. No obstante, desde el momento en que percibimos directamente la verdad de la ausencia de la existencia inherente, aunque cabe la posibilidad de crear un karma no virtuoso, no acumularemos ningún karma que nos arroje a una nueva vida en la existencia cíclica. Así pues, las personas que han acumulado recientemente karmas que les impulsan a la existencia cíclica son seres comunes. Los bodhisattvas que se encuentran en el nivel de las cualidades mundanas supremas del camino de la preparación y los seres comunes restantes. Básicamente existen dos modos de acumular los karmas que nos arrojan a vivir en la existencia cíclica. Acumulación de karmas por una sensación agradable y por una sensación neutra. El primero se divide a su vez en dos clases. 1. Acumulación de karmas por sensaciones agradables surgidas de la involucración, externamente orientadas, en las cualidades atractivas del reino del deseo, como formas, sonidos, olores, gustos y objetos de tacto agradable. Y 2. Acumulación de karmas por las sensaciones agradables surgidas de haber superado la atracción hacia los objetos externos y sentir atracción por las sensaciones agradables internas de la estabilización meditativa. La primera, la acumulación del karma por los placeres orientados hacia el exterior, también se divide en dos tipos. A. Acumulación de karmas por los placeres de esta vida hasta la muerte, principalmente, los cuales son karmas no meritorios. Y B. Acumulación de karmas dirigidos principalmente hacia los placeres de las vidas futuras, los cuales son meritorios. Los karmas que se acumulan por los placeres internos de haber superado la atracción hacia los placeres externos y aferrarse a los placeres que surgen mediante la estabilización meditativa interna se encuentran relacionados con las tres primeras concentraciones. Se llaman karmas no fluctuantes porque únicamente experimentan sus frutos en estas concentraciones. Después, los karmas acumulados, al haber abandonado incluso los placeres producidos por la estabilización meditativa interna y buscar la sensación neutral, son karmas no fluctuantes asociados con la cuarta concentración y las 4 absorciones sin forma. Sin embargo, si, mediante la comprensión de esta exposición, desarrollamos la renuncia respecto a todas las clases de existencia cíclica y acumulamos karmas para el logro del gozo permanente, estos karmas nos proporcionarán la liberación de la existencia cíclica. Las 12 ramas de la originación dependiente. Acumulamos estos karmas por el poder de la ignorancia y, por haberlos acumulado, nos vemos arrastrados a continuar girando en la existencia cíclica.
¿Cuáles son los estadios de producción de las emociones aflictivas y los karmas influidos por ellas? ¿Qué es una vida en la existencia cíclica? Ello nos lleva al tema de las 12 ramas de la originación dependiente. Buda expuso las 12 ramas de la originación dependiente de la existencia cíclica en el Sutra de la planta de arroz, tanto en su proceso evolutivo como en el inverso. En el proceso evolutivo, uno entra en la existencia cíclica. En el proceso inverso, alcanza la liberación de tal existencia. Como base, utilizaré el capítulo 26 del Tratado sobre el Medio de Nagarjuna. Para comenzar, enumeraremos las 12 ramas de la originación dependiente. La primera es la ignorancia sin principio, que se refiere a la mencionada anteriormente, una conciencia que concibe la existencia inherente. Como discípulo de Nagarjuna y Chandrakirti, debo explicarlo de este modo. Los sistemas de los defensores del Sutra y los defensores de solamente explican que la ignorancia, como primera rama de la originación dependiente, es una concepción errónea que percibe la naturaleza de la persona como sustancialmente existente en el sentido de ser autosuficiente. Las escuelas incluidas entre la escuela autonómica y la escuela de la gran exposición describen de modo similar la ausencia de entidad propia de las personas como la vacuidad de una existencia sustancialmente existente de la persona en el sentido de ser autosuficiente. No obstante, los consecuencialistas, a pesar de utilizar una terminología análoga, dan un significado distinto a la ausencia de entidad propia de la persona. En los otros sistemas existen ciertas diferencias de densidad y sutilidad entre la ausencia de entidad propia de las personas y la ausencia de entidad propia del fenómeno, mientras que en la escuela de consecuencia no existe entre ellas ninguna diferencia respecto a su sutilidad. Así pues, la primera de las 12 ramas de la originación dependiente, la ignorancia sin principio, es una consecuencia que concibe la existencia inherente. Sin embargo, existe un tipo secundario de ignorancia, el cual es un escurrecimiento respecto a las acciones o karmas y sus efectos. La segunda rama es la acción composicional. Como expliqué anteriormente, existen 3 tipos de acciones: meritorias, no meritorias y no fluctuantes. La segunda rama se refiere básicamente a las acciones. La siguiente es la conciencia, la cual, en su aspecto causal, se refiere a la conciencia que sirve como base para la impresión de los potenciales kármicos. La escuela de Solomente, que sigue las escrituras, identifica esta conciencia como la mente que es la base de todo. Por otra parte, la escuela de consecuencia habla de 2 bases para la impresión de los potenciales kármicos: temporal y permanente. La base temporal es el continuo de la conciencia, mientras que la base permanente es el mero yo. Cuando, motivados por la ignorancia, acumulamos un karma no virtuoso, el motivante causal es la ignorancia respecto a la realidad de la ausencia de existencia inherente, y el motivante en el momento de la acción en sí es la ignorancia respecto a los efectos de las acciones. Con dicha ignorancia, nos involucramos en una acción que, a su vez, infunde un potencial en la conciencia. No obstante, en el caso de un karma virtuoso, el motivante causal es la ignorancia respecto a la realidad de la ausencia de existencia inherente y, dentro de este contexto, nos ocupamos en una acción virtuosa que infunde un potencial en la conciencia. Esta conciencia en la cual se han infundido estos potenciales se llama conciencia causal. La conciencia del efecto es el primer momento de conciencia en la próxima vida. A través de estas 3 ramas, la ignorancia, la actividad por ella motivada y la conciencia
en la que queda impreso el potencial kármico, surge el nombre y la forma de una nueva vida. Así pues, la cuarta rama del surgimiento dependiente es nombre y forma. La forma se refiere al agregado de la forma y el nombre a los otros 4 agregados mentales: sensaciones, discriminaciones, factores composicionales y conciencias. Las 6 esferas sensoriales surgen dependiendo de la producción del surgimiento dependiente del nombre y la forma, y se refieren a los poderes sensoriales del ojo, el oído, etc. A continuación, y dependiendo del surgimiento dependiente de las 6 esferas sensoriales, surge el contacto, el cual distingue los objetos como atractivos, desagradables o neutrales. El contacto ocurre al reunirse el poder sensorial, la conciencia y su objeto respectivo. He aquí la sexta rama. Debido a la condición de haber desarrollado el contacto, la sensación de un objeto como atractivo, desagradable o neutral, surgido de la unión del poder sensorial, la conciencia y el objeto respectivo, surgen las sensaciones placenteras, dolorosas o neutrales. Por causa de estas sensaciones, se desarrolla el apego de no desear separarse del placer y el apego de desear separarse del sufrimiento. Esta es la octava rama. Debido a la condición del apego a los 4 tipos de objetos, se producen 4 tipos de aferramiento. 1. El aferramiento deseoso. Es el deseo que implica un gran apego a las formas visibles, los sonidos, los olores, los sabores y los objetos tangibles. 2. El aferramiento a las visiones negativas. Es un deseo que implica un fuerte aferramiento a las visiones aflictivas, exceptuando la visión falsa de los componentes transitorios como un yo y un mío inherentemente existentes. 3. El aferramiento a sistemas éticos y modos de conducta erróneos. Se trata de un deseo que implica un fuerte apego a sistemas éticos y modos de conducta erróneos, considerándolos supremos. Y 4. El aferramiento a la entidad propuesta. Se trata de un deseo que implica un fuerte apego a la visión falsa de los componentes transitorios que percibe el yo y el mío como inherentemente existentes. Así pues, el aferramiento surge debido a la condición del apego, y mediante el poder de la producción de cualquiera de estos 4 tipos de aferramiento, alimentamos el potencial que fue establecido por una acción en la conciencia causal. De este modo, ese karma se potencia de tal manera que es capaz de proyectar la próxima vida. Este karma totalmente potenciado corresponde a la 10ª rama del surgimiento dependiente, la existencia. En este caso, otorgamos a la causa, el karma totalmente potenciado, el nombre de su efecto, la existencia de la próxima vida. Así, el aferramiento alimenta o incrementa un karma de tal manera que le predispone para arrojarnos a una nueva vida. Luego, después de la muerte, se produce un estado intermedio entre las vidas, y a continuación viene el nacimiento o concepción, la 11ª rama del surgimiento dependiente. Debido a la condición del nacimiento, se establece la originación dependiente de la vejez y la muerte. Como dice Nagarjuna en su Tratado sobre el Medio, de este modo surgen lo que son, simplemente agregados del sufrimiento. La cesación de las últimas 12 ramas depende de la cesación de las primeras. Así pues, si deseamos eliminar el sufrimiento de la vejez y la muerte, debemos eliminar la ignorancia. En resumen, Nagarjuna dice que, dado que la cesación de las últimas ramas depende de la cesación de las primeras ramas, la cesación de las primeras ramas sirve como condición para la cesación de las últimas. Nagarjuna dice:
mediante la cesación de esta y aquella, primera rama, esta y aquella, última rama, no surgen. Lo que son simplemente agregados de sufrimiento, cesan definitivamente de este modo. Estos agregados, obtenidos a través de las acciones contaminadas y las emociones aflictivas, y cuya naturaleza es meramente la del sufrimiento, cesan al eliminar la ignorancia. Esta exposición de las 12 ramas de surgimiento dependiente ha sido dispuesta en su orden temporal en el sentido de que las primeras ramas provocan las últimas. No obstante, podemos condensar las 12 ramas en 4 grupos: ramas impulsoras, impulsadas, ejecutoras y ejecutadas. Así establecemos 2 grupos de causas y efectos. ¿Por qué razón exponemos las 12 ramas en estos 2 grupos de causas y efectos? Para indicar la naturaleza del sufrimiento a través de 2 enfoques distintos: los efectos que son verdaderamente sufrimientos impulsados por causas impulsoras y los efectos que son sufrimientos verdaderos ejecutados por las causas ejecutoras. Los primeros, nombre y forma, las 6 esferas sensoriales, el contacto y las sensaciones, son las bases del sufrimiento, dispuestas a producir el surgimiento del sufrimiento. Los segundos, nacimientos y vejez, muerte, son entidades de sufrimiento en el tiempo de la realización. ¿Cuántas vidas se precisan para que se complete un ciclo de 12 ramas? Necesitamos 2 vidas como mínimo. En la primera vida, motivados por la ignorancia, nos involucramos en una acción por la cual acumulamos un karma, el potencial que se impresiona en la conciencia. Y al acercarse el momento de la muerte, el apego y el aferramiento alimentan ese potencial kármico, el cual, cuando se encuentra totalmente potenciado, se llama existencia. Después, en la próxima vida, experimentamos los efectos de aquellos, nombre y forma, las 6 esferas sensoriales, el contacto, las sensaciones, así como el nacimiento y la vejez, muerte. El tiempo máximo que precisa un ciclo de 12 ramas es de 3 vidas. En la primera vida la persona realiza la acción motivada por la ignorancia, con lo cual deposita un potencial en la conciencia. Estas son las 3 primeras ramas. Después, durante una vida posterior, puede transcurrir una o muchas vidas entre ambas. Cuando ocurre nombre y forma, por causa de la sensación, el apego y el aferramiento, las ramas octava y novena sirven para nutrir el potencial particular establecido por aquella acción efectuada en la vida anterior, actualizando así la 10ª rama, la existencia. Luego, en la vida siguiente, se actualizan los surgimientos dependientes restantes, nacimiento y vejez-muerte. Según esta apreciación, necesitamos 3 vidas como máximo para concluir un ciclo de 12 ramas. Así pues, en la actualidad, cuando generamos una conciencia manifiesta que concibe la existencia inherente y dentro de este contexto motivante nos involucramos en una acción, acumulamos un karma inmediatamente. Aunque no sepamos cómo identificar la ignorancia, una conciencia que concibe la existencia inherente, en nuestro propio continuo de un modo claro, siempre que generemos deseo u odio, la ignorancia actúa como asistente de esta producción. Sin la asistencia de la ignorancia, no podríamos generar apego u odio. Todos nosotros conocemos que generamos apego y odio, ¿no es así? En el mismo instante en que lo hacemos, acumulamos un karma, una huella establecida en nuestra conciencia en ese momento exacto. Aunque nuestras conciencias sean distintas, estos potenciales de predisposición permanecen en la conciencia mental como energías potenciales, las cuales serán activadas en el momento en que se encuentren con las condiciones adecuadas.
En el momento siguiente al tiempo de una acción, la acción ha cesado, pero el potencial predispuesto permanece. Los distintos sistemas budistas dan diferentes interpretaciones a estos potenciales. La escuela de consecuencia afirma que los objetos de los tres tiempos son cosas funcionales y, similarmente, afirma que el estado de una acción que ha cesado es también una cosa funcional. Así pues, sostiene que el estado de destrucción de una acción es capaz de producir un efecto. Si tomamos como ejemplo una acción cuyo efecto debe ser experimentado en la vida siguiente, el apego y el aferramiento que experimentamos en el momento próximo a la muerte alimenta el potencial kármico que esa acción estableció en la mente. Pero el apego y el aferramiento no son únicamente los de un instante, sino los tipos de apego y aferramiento que ocurrieron una y otra vez durante la vida. Del mismo modo que, para renacer en una tierra pura, debemos traer a la mente una y otra vez las características de la tierra pura y aspirar a renacer allí. De este modo, justo en el momento próximo a la muerte, se actualiza la 10ª rama del surgimiento dependiente, la existencia. Después, en la vida siguiente, se produce el surgimiento dependiente del nacimiento y de la vejez-muerte. De este modo, se suceden las 12 ramas de la originación dependiente, a partir de una acción motivada por la ignorancia. Así, podemos ver que, al tiempo que está ocurriendo un ciclo de originación dependiente, desde el momento de la causa inicial hasta la total producción de sus efectos, están ocurriendo también muchos otros ciclos de la originación dependiente que giran en torno a otras acciones motivadas por la ignorancia. Es como cometer un crimen, ser encerrado en prisión y cometer otros crímenes en la cárcel. De este modo, parece que eliminar la ignorancia nos vaya a ocupar toda una eternidad. Es como si no hubiera forma de acabar con ella. Este es el modo en que viajamos por la existencia cíclica según las 12 ramas de la originación dependiente. Ayer hablamos de los sufrimientos verdaderos. El tema de hoy ha sido las fuentes verdaderas del sufrimiento, las acciones contaminadas y las emociones aflictivas, siendo las 12 ramas del sufrimiento dependiente el modo en que las fuentes producen sufrimiento. Mañana hablaremos acerca de los métodos para salir de este círculo, la liberación.